Hola, ¿cómo estás? Hola Laura, muy bien, ¿tú? ¿Dónde estás, Javier? Estoy en este momento acá en Santiago de Chile. ¿Esa es tu casa, la sala de tu casa? Sí, así es. Ok. Te veo muy relax, muy chill out. Tú eres experto en psicología transpersonal, eres facilitador de respiración holotrópica, formado por el doctor Stanislav Grof. ¿Quieres comentarnos un poquito acerca del doctor Grof? ¿Cómo lo conociste? Ujú. ¿Quién es? Claro, con mucho gusto. Bueno, primero que nada, muchas gracias Laura por esta invitación y por este espacio para poder conversar un poquitito. El doctor Stan Grof es un médico, psiquiatra checoslovaco, psicoanalista, y él es un investigador psiquiátrico. Está haciendo investigación sobre la conciencia en los años 50 en Checoslovaquia, Praga, cuando llegaron unas muestras desde la Sandoz Suiza con un compuesto muy poderoso que es el LSD-25. Y el año 1954 empieza a sentarse acompañando a pacientes psiquiátricos en un hospital de investigación psiquiátrica en psicoanálisis catalizado por LSD. Y luego pasa 20 años, mucho antes de que fuera ilegal este compuesto, acompañando personas, gente que estaba muriendo de cáncer, cientos de pacientes psiquiátricos, médicos, enfermeras, etcétera, en lo que se llama terapia psicodélica, que es la terapia asistida por medios químicos que catalizan un proceso mucho más profundo de autoexploración. Él luego, mucho más adelante, es uno de los fundadores de la psicología transpersonal, que es la cuarta fuerza de la psicología. Y la psicología transpersonal tiene una visión bastante más amplia sobre la conciencia humana y sobre el ser humano, y abarca desde la patología más difícil, más compleja, hasta la espiritualidad. No sé, se lo compara con Freud o con Jung, se considera que es uno de los tres más importantes psicólogos de todos los tiempos, ¿no? Y él crea esta técnica que es la terapia holotrópica, que se puede hacer con psicodélicos, o lo que se llama la respiración holotrópica o growth breathwork. Eso me interesaría conocer un poquito acerca de lo que es la respiración holotrópica y cómo llega él a esta conclusión, cómo nace la respiración holotrópica. ¿Tienes idea Sí, de claro, por esto? supuesto. Y parten haciendo esta terapia que es catalizada por psicodélicos, y lo que se puede lograr es temporalmente abrir el inconsciente de tal forma que hay una inteligencia autorregenerativa intrínseca en la psiquis que genera un proceso curativo, un proceso terapéutico. Ahora, esto que te estoy diciendo no es novedoso, porque esta es la forma en la que el chamanismo viene curándose decenas de miles de años literalmente. Hay muchas formas de hacer chamanismo, pero el elemento común es la inducción de un estado exquisito de conciencia. Como no había un nombre para llamarles a estos estados, Stan Grof se ve obligado a acuñar el término holotrópico. Holos es la totalidad y trópico es que te mueven en dirección de. O sea, son estados psicointegrativos de profunda autoexploración donde uno se puede conectar con su inconsciente, con su mundo interior, con tu supraconsciente, con tu alma, con tu corazón, con tu ser, dígale, ¿no? Y de esa conexión amplificada en un viaje interior surge una armonización entre el mundo interno y la totalidad, un proceso curativo de autoexploración que nos va completando como personas. Y en términos clínicos te permite avanzar mucho más rápido que la terapia verbal, porque terapia verbal es muy difícil poder bypassear los mecanismos de defensa que no permiten acceder al material traumático. Y al mismo tiempo, terapia verbal no puedes acceder a las alturas de la conciencia, experiencias espirituales, de gratitud, de absorción en la conciencia, de misticismo, etcétera, ¿no? Entonces abre una puerta para la psiquiatría que permite llegar al origen de los síntomas emocionales y no solamente enmascararlos de una forma paliativa. Ya. Entonces ocurre que se usó por 20 años en psicoterapia diferentes compuestos psicodélicos con resultados realmente extraordinarios. Sin embargo, en los 60, ¿no? Esta buena noticia pasa a la cultura y empiezan a haber literalmente muchos millones de personas que empiezan a utilizar psicodélicos sin conocimiento, sin preparación, muchas veces en contextos inadecuados, y ocurren ciertos problemas. Por lo cual se frena esto y se prohíbe la investigación psicodélica por prácticamente casi 50 años, 40 y tantos años, ¿no? Y una de lo que para tradiciones antiguas son medicinas sagradas, ¿no? Que las veneran, las usan con mucho respeto a Las través de plantas de los siglos, poder. las Ujú. plantas de poder, medicinas enteógenas, ¿no? Dejaron de ser exploradas por la ciencia. Entonces ahora recién se está levantando
esta investigación nuevamente y están mostrando que tienen un potencial terapéutico extraordinario. Entonces, cuando se prohíben estas medicinas, se había ya dado cuenta que a través de la respiración, a veces las personas durante la terapia psicodélica espontáneamente hiperventilaban y entraban más profundo aún, ¿no? Ujú. Entonces, cuando eso se prohibió, él se fue por 13 años al Instituto Esalen en Big Sur, California, y la gente venía de todo el mundo a escuchar sus teorías, sus investigaciones, pero querían probar también algo. Y Stan tenía licencias para trabajar en la otra costa de Estados Unidos, así que decían, ok, probemos con la respiración. Y así empezaron a probar con la hiperventilación, ya conocían la utilización del trabajo corporal, los beneficios de la música, la psicodinámica que rige los procesos en estados ordinarios no ordinarios de conciencia, y desarrolla este método que no usa compuestos psicodélicos, sino que usa la hiperventilación para poder ingresar en estos estados psicointegrativos. Y de ahí se desarrolla toda la respiración holotrópica. Ahora es muy interesante porque, bueno, vos hablas de químicos, pero con respecto a la respiración, ¿qué pasa Ujú. cuando respiramos rápido, cuando hiperventilamos? ¿Qué le pasa al cerebro? ¿Qué nos Mm. pasa? O sea, ¿sabes lo que pasa? No es el psicodélico, no es la respiración, no es el calor el temazcal, ¿no? Sino que hay muchas formas en las que tú puedes llevar el cuerpo, entre comillas, a un límite y el inconsciente se abre temporalmente. Todas estas formas a través de el tambor, de sonidos, de movimientos, con respiración, con aislamiento, con desangrado, con un rango muy amplio de medicinas psicodélicas, con extremos de temperatura, etcétera, 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 se llaman tecnologías de lo sagrado. Y son formas que el ser humano descubrió para poder entrar en proceso, en ritual, en una autoexploración profunda. Y de ellas la respiración es simplemente una más, porque es bastante efectiva, Es tal como los como, compuestos psicodélicos que son muy efectivos también, ¿no? Entonces lo que pasa con la respiración es que simplemente lleva el cuerpo a un límite donde se abre el inconsciente, el mundo interior y empieza a entrar en un viaje interno profundo. Hay una alcalización de la sangre que genera procesos reactivos de compensación en el cuerpo, pero si tú describes eso no puedes explicar por qué revives traumas biográficos, por qué revives tu nacimiento, por qué accedes a arquetipos o a experiencias de otros tiempos, de otros lugares, ¿no? Entonces, es como es un el medio que usamos desbloqueo, para abrir el ¿no? mundo interior. Desbloquea, permite que el trauma es una experiencia no digerida, una experiencia no experienciada, que queda dando vuelta en el inconsciente, porque hay mecanismos de defensa que nos permiten seguir adelante, pese al trauma, ¿no? Entonces, este trauma queda marcando tu forma, empieza a teñir cómo ves el mundo, cómo te sientes energéticamente, emocionalmente, etcétera, ¿no? Lo que permite esto es temporalmente que el inconsciente pueda hacer el movimiento curativo que ha estado intentando todo el tiempo por detrás del síntoma y que se Ujú. pueda completar, que se cierre la gestalt, que se haga consciente lo inconsciente y se procese, se libere. Eso es lo que hacen los estados holotrópicos en general, cuando son bien Ujú. utilizados, ¿no? Sí. Y sí, es como desbloquear, como decías tú, o soltar el control, porque siempre estamos como en un control, ¿no? O sea, Claro, yo porque estamos parados arriba. estoy hablando contigo, estoy controlada, las palabras que voy a decir, tú también, las respuestas, pero cuando uno pierde el control, pero de buena manera, digamos, en buena forma, Tal como cual. somos llegamos a nuestra esencia como humanos, es donde aparecen todas estas cosas que fueron marcándonos, como dices tú, desde antes de nacer. ¿Qué valor Sí. tiene todo el árbol genealógico en esta terapia? Es decir, los ancestros, los abuelos, los tíos, toda esa carga genética que traemos. ¿Qué valor tiene durante la Es que terapia? es uno de los múltiples líneas que tiene peso en la psiquis de un ser humano. No es la única, es una y depende de la persona. Esto no es como Ujú, que para todos es igual, ¿no? Así que a cada persona le aprieta el zapato donde le aprieta. Entonces, si tú ujú, tuviste traumas biográficos y eso tiene un gran peso, vas a trabajar ahí. Sin duda que el nacer y la gestación tiene un peso. Si tu gestación fue maravillosa, probablemente no hay traumas ahí. Si es que hubo problemas de aborto, alcoholismo, mal clima emocional, pueden haber temas ahí en la gestación ya para resolver. El nacimiento, aunque sea el mejor nacimiento, tiene complejidades y es un primer gran psicotrauma. Entonces, ujú. muy probablemente va a haber material ahí. Y luego está todo el inconsciente transpersonal, donde está la historia personal cósmica, porque en Claro. realidad nuestra historia tiene
llega al Big Bang o más allá, porque somos parte de un movimiento infinito de la conciencia a través del tiempo y el espacio, y somos un momento de eso. Y como una parte tenemos todo el recuerdo de la totalidad también. Entonces pueden haber cosas en experiencias de otras vidas, pueden haber temas que te influyen, que tienen que ver con tus padres, tus abuelos, tus ancestros, tu cultura, otras culturas, tu especie u otras especies, e incluso bloqueos psíquicos que tienen que ver con procesos que tienen que ver con la cosmogénesis, que obviamente trascenden a la psiquis individual y el sistema nervioso central por millones de años. Entonces, la historia individual humana es la historia del universo finalmente, porque la conciencia del ser humano es parte de una conciencia que es la conciencia del universo. Entonces, ¿dónde está el trauma? Este es el mapa ampliado del inconsciente humano, es lo que ocurre en estados holotrópicos, pero ¿dónde está el trauma? No, tú no puedes decir que toda la gente tiene un trauma transgeneracional, ni que toda la gente tiene una biográfica. Hay que ver qué es lo que hay en el mundo interior, ¿no? Y la línea transgeneracional es una de las líneas donde muchas veces aparecen traumas. Las prácticas holotrópicas tú las haces one on one, pero ¿se puede hacer grupal también? ¿O no, Sí, no tiene sí, la claro. validez de la terapia? O sea, si lo haces en grupo, ¿cómo cambia? ¿Y qué pasa después de que llegas a ese punto? O sea, ¿cómo sigue la terapia? ¿Cómo sigue el paciente una vez que llegó el inconsciente a ese punto del trauma? Bien, o sea, la terapia holotrópica tú la puedes realizar de forma individual, de hecho yo hago bastante terapia individual regularmente, Ujú. y también es aún mejor y más óptimo hacerla de forma grupal, porque en el mismo espacio de 3 horas pueden viajar 20 personas, con esta hemos hecho grupos de 200, 250 personas, ¿no? Y es más práctico, porque es un viaje interno finalmente, Laura. Acá el terapeuta no es tan importante como se cree. No estamos acostumbrados a que alguien va a venir a sanarte con su gran conocimiento y sus poderes especiales. Eso no ocurre acá. Tú te autosanas, haces un viaje interno transformativo, que te muestra muchas cosas, que suelta cosas, que abre cosas, pero el sanador realmente eres tú, es tu inconsciente haciendo un proceso psicointegrativo. Entonces, dado que eso es así, se prepara la experiencia, entregamos el mejor contexto posible, la mejor música, el mejor lugar que podemos conseguir con las mejores colchonetas, ¿no? Mm, Apoyamos cuando hay que apoyar y algo se bloquea para que siga adelante, ¿no? Y luego la persona dibuja su experiencia y te cuenta cómo le fue. Si ujú. es que esto es realizado con una persona que tiene problemas emocionales severos, hay que hacer un proceso, ¿no? Porque no es imposible atravesar cuando hay trauma severo en una sesión todo. Se pueden Claro. hacer pasos muy importantes, pero hay que verlo como un proceso terapéutico. Y en ese proceso, entre medio, puedes hacer psicoterapia, puedes integrar diferentes técnicas, ¿no? Pero el motor de transformación es esta autoexploración bien profunda en un eje vertical, ¿no? Entonces Ujú. así funciona y se da el seguimiento necesario. Mucha gente viene, tiene experiencia y no necesita un seguimiento. Si tú tienes un buen funcionamiento, haces el terapia y te sientes mejor aún. Si quieres hacer un proceso terapéutico junto a eso, se puede hacer también. Entonces va a depender mucho de la persona, de qué tenga, de qué estemos trabajando, si está en crisis o no. Eso Tú, determina el seguimiento también. Tú además utilizas como distintas terapias, ¿no? O sea, ves Ujú, además al paciente de una forma integral, desde el punto de vista psicológico, antropológico, ujú, espiritual. ujú. ¿Quieres contarnos un poquito acerca de la escuela? O sea, tú estás enseñando esta técnica, esta herramienta a diferentes alumnos alrededor del mundo y ¿cómo funciona eso? ¿Cómo te ha ido con eso? Cuéntame un poquito. Yo dirijo la formación, el Growth Legacy Training, la formación de Stan Grof hace casi 15 años en Sudamérica, y ahora abrimos también en Europa una formación, la primera en el mundo, en terapia psicodélica grofiana, después de, como te decía, casi 50 años de no utilización de medicinas psicodélicas, ¿no? La escuela es un proceso de 3 años, donde las personas tienen un eje experiencial muy importante y también un eje teórico bastante importante, donde revisamos la psicología grofiana, que muestra estos mapas ampliados del inconsciente humano, explica la psicodinámica detrás de los estados holotrópicos y comprende también la psicopatología desde una visión clínica, desde esta perspectiva, ¿no? Entonces, cómo es que los síntomas descansan en diferentes aspectos resueltos del inconsciente humano y cómo estos síntomas generan la psicopatología. Y luego los medios terapéuticos para lidiar de la forma más efectiva con esos problemas emocionales. Y al mismo tiempo tiene una visión psicoespiritual del ser humano,
Porque cuando tú atraviesas tus traumas y la mamá y dejaste el bloqueo, después eso queda todo un camino, que es un camino de autodescubrimiento. Y si tú realmente te descubres, te vas a dar cuenta que eres un ser cósmico y espiritual, además de todo lo neurótico y personal y todo, ¿no? Porque esa es la realidad, estamos girando alrededor de una estrella que se llama el Sol, ¿no? A miles de kilómetros por hora en todas direcciones, la mitad del universo. Nosotros somos los seres de las estrellas y en este momento estamos en un campo infinito de conciencia que por naturaleza es espiritual, ¿no? Y eso está 24/7. Y a veces pienso, a veces me siento psicólogo, a veces me creo no sé qué, ¿no? Pero esa es una realidad básica. Somos campos infinitos de conciencia, seres espirituales y además todo lo demás. Entonces la autoexploración profunda, hecha de una forma sistemática, te lleva a un despertar espiritual sí o sí. Porque cuando la atención va suficientemente profundo, te conviertes en eso, se vuelve transpersonal y lo exploras de primera mano lo espiritual. Vives experiencias místicas de diferentes tipos, ¿no? Y vas recuperando tu verdadera identidad de una forma paulatina, ¿no? ¿Has viajado en algunos sitios con los chamanes para tener experiencias? ¿Has tenido? Sí, por supuesto, he trabajado en estados holotrópicos de conciencia hace 33 años. He trabajado con prácticamente todas las medicinas, con varias docenas de chamanes. Soy vivo en Chile, ¿no? Entonces conocí la ayahuasca en el 95, he trabajado con muchos taitas también, y también con Ujú. terapeutas psicodélicos. Y la terapia psicodélica no tiene nada que envidiarle tampoco al chamanismo, ¿no? Se trabaja de la misma forma, con dosis más altas aún, pero con un setting mucho más terapéutico, más clínico. Claro, claro. Pero es lo mismo finalmente, ¿no? Estas tradiciones han visto el potencial curativo de estos estados increíbles de conciencia y lo utilizan hace mucho tiempo. Entonces hay mucho que aprender de ahí también. La Claro. psicología transpersonal mira el chamanismo, lo respeta, lo considera, considera todas las tradiciones espirituales del mundo y todas las líneas psicológicas. Entonces se Ujú. abre como un metamarco para poder sostener el misterio de lo que es la psique y el ser humano, el cual todavía no terminamos de descifrar, ¿no? Porque es un misterio sagrado. Somos alumnos constantes en esta vida. Así Javier, te es. súper agradezco este tiempo, toda tu sapiencia y haber compartido esta información que me parece sumamente interesante y la gente no tiene acceso a este tipo de terapias. Y bueno, voy a compartir tu website para los que quieran aprender o los que quieran practicar. Así Así es. Muchas que gracias, Laura. Gracias por este tiempo. Gusto conocerte y saludos a todos los que vean esto. te deseo feliz semana. Cuídate. Igual. Bye bye. Suerte. Chao, chao.